Hola, bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a trabajar algunos conceptos de trigonometría. Vamos a, vamos a comenzar haciendo algunas cuestiones muy sencillas, es decir, vamos a ir definiendo eh, algunas cosas que vamos a necesitar utilizar un poco más adelante y luego vamos a aplicarlo utilizando algunas definiciones. Em, Primero que nada, cuando nosotros hablamos de ángulos en trigonometría, debemos determinar cuál es el sentido al que le estamos dando a estos ángulos. Es decir, nosotros aquí vamos a tener lo que se conoce como lado inicial de un ángulo y lado terminal. Siempre que pensemos en algún ángulo en trigonometría, tenemos que considerar estos dos elementos, tanto el lado inicial como el lado final. Siempre supimos que en un ángulo tenemos los dos lados. Bueno, esta vez vamos a diferenciarlos uno de otro. Fíjense que aquí tenemos ángulo en sentido positivo y ángulo en sentido negativo. ¿Por qué es esto? Cuando nosotros estamos trabajando con trigonometría o en en cualquier otro momento, cuando trabajamos también en geometría en general, utilizamos ángulos en sentido positivo y en sentido negativo. Se define el ángulo en sentido positivo cuando estamos siguiendo las agujas del reloj, perdón, el sentido contrario a las agujas del reloj. Ese es el sentido positivo. Es decir, partimos del lado inicial hacia el lado terminal en sentido contrario a las agujas del reloj. Por el contrario, cuando hablamos de ángulos en sentido negativo, vamos a tener el sentido a favor de las agujas del reloj, o bien un sentido horario. Hechas estas aclaraciones, vamos a hablar de una forma de medir ángulos que la conocemos como sistema radial. Em, como, toda, como toda medición, podemos tener nuestras propias unidades de medida. Por ejemplo, si nosotros queremos medir una longitud, podemos utilizar centímetros, metros, es decir, las unidades métricas, o también podemos utilizar, si queremos, las pulgadas, eh, podemos utilizar millas, podemos utilizar pies, es decir, tenemos distintas formas de medir la misma, el mismo objeto, en este caso una longitud. Volvamos entonces a la forma de medir ángulos. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar un sistema de medición conocido como sistema sexagesimal. ¿En qué consiste el sistema sexagesimal? En dividir a la circunferencia o al círculo en 360 partes y ahí considerar cada uno de esas partes como un grado. En el radian lo que pasa es algo similar, pero nada más que aquí lo que vamos a tomar como unidad de medida es el radio de la circunferencia. Es decir, este radio de la circunferencia lo tomamos como unidad, por eso ahí dice 1. Ese radio es el que me va a servir a mí como unidad de medida. Entonces, cuando yo quiero medir un ángulo eh, de tantos radianes, eso significa que en ese arco de circunferencia, esto que nosotros estamos viendo marcado con rojo, en ese arco de circunferencia entra tantas veces el radio de la misma circunferencia. Por eso es que nosotros aquí vemos que un giro es igual a 2pi radianes. ¿De dónde proviene esto? Nosotros sabemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio.
Ahora, ese radio es mi unidad de medida, el radián. Por eso es que toda la circunferencia completa tiene una longitud de 2pi radianes. Por supuesto que a partir de aquí nosotros podemos deducir algunas otras cuestiones, como por ejemplo que medio giro, lo que nosotros comúnmente conocemos como 180 grados, es igual a un pi radianes. ¿Sí? O solamente pi. Este resultado nos va a servir luego para hacer algunos pasajes, como por ejemplo para poder calcular a cuántos radianes equivale un ángulo de tantos grados sexagesimales. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de ángulos medidos en radianes. Por ejemplo, aquí tenemos el radián, un radián. Fíjense que esta longitud que nosotros vemos marcada aquí en rojo es la equivalente al radio de la circunferencia. Aquí vemos lo que charlábamos recién de que un ángulo de medio giro equivale a pi radianes. Un ángulo de un cuarto de giro, lo que nosotros comúnmente llamamos 90 grados, equivale a medio pi, ¿sí? O pi sobre 2. Aquí nuevamente tenemos 2 veces el radián, es decir, consideramos 2 veces el radio de la circunferencia y por eso es que ahí tenemos 2 radianes. Solo a modo de ejemplo. Supongamos que queremos transformar un ángulo de 35 grados en radianes. Vamos a hacer un proceso que es bastante sencillo y que todos más o menos conocemos, y es el hecho de utilizar la regla de 3 simple. Por ejemplo, si yo digo que 360 grados equivale a 2pi radianes, entonces 35 grados equivale a x radianes. Como ya sabemos, para resolver esto tenemos que multiplicar 35 grados por 2pi radianes sobre 360 grados. Es decir, que podríamos directamente hacer el siguiente cálculo: 35 grados por pi sobre 180 grados radianes. Con esto, ¿qué logramos? O mejor, directamente podemos hacer lo siguiente: 35 grados dividido 180 grados por pi radianes. ¿Con esto qué logramos? Con esto logramos que directamente haciendo esta proporción nosotros vamos a saber cuántos pi radianes equivale un ángulo cualquiera. Entonces, si tenemos 35 grados dividido 180, hacemos la división con la calculadora. 35 dividido 180 y nos da 0,194444 por pi radianes. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo medido en radianes. Otra, qué sé yo, supongamos que queremos pasar 120 grados, lo queremos transformar en radianes. Entonces a 120 grados lo dividimos por 180 grados por pi radianes. 120 dividido 180 nos queda algo así como 2/3 pi radianes. De esa forma, fíjense que solamente trabajamos con esa razón y le agregamos pi radianes, o solamente pi. ¿Qué pasa si tenemos al revés? Es decir, tenemos un ángulo que mide 1/3 pi radianes y los queremos expresar en sexagesimales.
Nuevamente algo similar. Nosotros sabemos que pi equivale a 180 grados, por lo tanto un tercio de pi equivale a x grados. Haciendo el proceso del que charlábamos hace un ratito, multiplicamos así y dividimos aquí. Vamos a tener un tercio pi por 180 grados dividido pi. Fíjense que aquí puedo simplificar las pi y hago 180 grados por un tercio, lo cual me da 60 grados. ¿Sí? Este calculito también es bastante sencillo, porque fíjense que solamente resta multiplicar la razón que multiplica pi por 180 grados. Directamente con eso podemos saber a qué ángulo pertenece. Por ejemplo, si tenemos pi sobre 2, que es uno de los que charlábamos hace un ratito, esto es medio pi. O sea que es lo mismo que decir medio 180 grados, porque recuerden que pi y 180 grados es la misma medida, pero expresada en distintas unidades. Luego entonces esto nos da 90 grados, que condice con lo que charlábamos hace un ratito, de que es un cuarto de circunferencia. Otra cuestión que vamos a utilizar muchísimo es los ángulos, pero esta vez no construidos en un plano tradicional, sino en el plano cartesiano, es decir, en el plano XY. Por eso vamos a hablar de lo que se conoce como ángulo en posición normal. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de un ángulo en posición normal? Cuando su vértice coincide con el origen de coordenadas, es decir, su vértice está aquí en 0, 0, y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las x, es decir, coincide con esta parte, la parte derecha del eje x. En ese caso estamos diciendo que el ángulo está en una posición normal. Solamente a modo de definición, porque después lo vamos a utilizar. Fíjense que aquí me está dando varios ejemplos donde tenemos un ángulo en sentido positivo, un ángulo en sentido negativo, un ángulo que, fíjense, realiza toda una vuelta y viene a parar aquí, otro ángulo que realiza toda una vuelta y viene a parar aquí. ¿Sí? Esas son distintas situaciones con las que nos podemos encontrar. Ya que estamos aquí, vamos a definir algo más, y que son los cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Cuando nosotros dividimos o consideramos el plano cartesiano, este va a quedar dividido en 4 regiones. La primera la llamaremos primer cuadrante, y es el que coincide con la parte positiva de x y positiva de y. Y ahí vamos contando en sentido contrario las agujas del reloj. Esta segunda parte es el segundo cuadrante, es decir, negativo de x, positivo de y. Luego tenemos el tercer cuadrante, que corresponde a ambos negativos de x y de y. Y por último, el cuarto cuadrante, que corresponde a la parte positiva de x y negativa de y. Entonces, recuerden, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Recién charlábamos de que había algunos ángulos que
daban una vuelta y, por ejemplo, terminaban en el primer cuadrante. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de ángulos que llamaremos ángulos coterminales. ¿Por qué son coterminales? Porque estando en posición normal, sus lados terminales coinciden. De aquí es donde viene el nombre de coterminales. Fíjense, tenemos un ángulo de 30 grados. Ese ángulo pertenece al primer cuadrante. Resulta que si nosotros consideramos un ángulo que tiene 30 grados más 360 grados, este ángulo dio un giro completo más 30 grados. Es decir, desde donde sale ese ángulo de 390 grados que es coterminal con el ángulo de 30 grados. Por supuesto que si también dijéramos un ángulo de 750 grados, es coterminal con el ángulo de 30 grados o con el ángulo de 390 grados. De la misma forma, si por ejemplo, en vez de hacer 30 grados más 360 grados, hacemos menos 360 grados, el resultado que obtenemos es un ángulo coterminal también, porque su lado terminal coincide con el anterior, es decir, es un ángulo coterminal con el ángulo de 30 grados. Entonces, por eso es que aquí nosotros tenemos una expresión que dice alfa y beta son coterminales si solo si alfa es igual a beta más 2kπ. ¿Por qué 2kπ? Esto sería un múltiplo de un giro. Recuerden que 2π es un giro. Si lo estoy multiplicando por un número entero a ese giro, digo un giro, 2 giros, 3 giros, 4 giros, estoy considerando un múltiplo de ese giro, ¿sí? Es decir, tengo el ángulo beta más un giro, 2 giros, 3 giros, 4 giros, que fíjense que lo que pasa es que el ángulo vuelve, o mejor dicho, el lado terminal vuelve a caer, por así decirlo, sobre el lado terminal del ángulo original. De la misma forma, si en vez de sumarle un giro se lo resto, ahí estoy considerando valores de k negativos. Entonces, resto un giro, resto 2 giros, resto 3 giros, etc. ¿Sí? Acá, en este ejemplo del medio, tendríamos 30 grados más un ángulo de 360 grados, más un giro. En este tercer ejemplo tendríamos un ángulo de 30 grados más menos un giro. ¿Sí? La única diferencia es que aquí lo estoy trabajando en sexagesimales y aquí lo tenemos expresado en radianes. Y bueno, y llegó la hora de las relaciones trigonométricas. Nosotros sabemos que en todo triángulo tenemos 3 lados, 3 ángulos. En particular, en el triángulo rectángulo, los lados reciben nombres particulares, ¿sí? El de cateto y el de hipotenusa, ¿sí? Ahora bien, nosotros aquí estamos teniendo un ángulo θ. Ese ángulo θ del triángulo rectángulo tiene un cateto enfrentado a él, que por eso lo llamaremos cateto opuesto, y tiene un ángulo adyacente
a él, que por eso lo llamaremos cateto adyacente. Y por supuesto que también tenemos la hipotenusa. Entonces, de aquí se definen las relaciones trigonométricas. ¿Qué son las relaciones trigonométricas? Son razones que se cumplen para distintos ángulos. Por ejemplo, para un ángulo θ se cumple que el cateto opuesto sobre la hipotenusa es una razón constante, ¿sí? Es decir, si yo tengo un triángulo rectángulo donde aquí tengo el ángulo θ, divido cateto opuesto sobre su correspondiente hipotenusa, me da lo mismo que si hago lo mismo con este cateto opuesto y esta hipotenusa, ¿sí? Independientemente del tamaño de esos triángulos, siempre que el ángulo sea el mismo, el seno será una razón constante y se calcula haciendo cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, por el contrario, es la razón constante que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la razón constante entre el cateto opuesto y el adyacente. Existe para esto una regla mnemotécnica, es decir, una regla para recordarlo, y que es algo así. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por eso soy. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Más allá de que hipotenusa se escriba con H, esto es solamente para recordar, ¿no? Y TOA, tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, solamente con recordar la frasecita o la sigla soy caitoa, vamos a recordar cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente. Además de las relaciones trigonométricas directas, que son el seno, el coseno y la tangente, tenemos algunas relaciones trigonométricas recíprocas. ¿Qué significa esto? La cosecante, ¿sí?, que se puede escribir, la podemos encontrar escrita así o también de esta forma, es justamente el recíproco del seno. Fíjense que para el seno tenemos opuesto sobre hipotenusa y aquí tenemos hipotenusa sobre opuesto. Para el coseno tenemos adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Bueno, para la secante, que es la relación inversa, recíproca del coseno, tenemos hipotenusa sobre adyacente. Y con la tangente pasa algo similar. Tenemos la tangente y la cotangente. La cotangente es adyacente sobre opuesto, justamente lo recíproco de la tangente. Veamos algunas aplicaciones de esto que charlábamos recién. Bueno, yo no marqué el ángulo alfa aquí, pero vamos a suponer que es este que está acá. Yo tengo un ángulo alfa en un triángulo rectángulo. Me avisan que el seno de ese ángulo alfa mide 2/3, vale 2/3, perdón. Entonces tengo que encontrar las restantes razones, ¿sí? Yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? Que mínimamente puedo llegar a tener este lado,
este cateto de 2 y esta hipotenusa de 3 unidades, ¿no? Naturalmente que aquí podría haber tenido 4 y 6, y si nosotros hacemos la división también nos da 2/3, ¿sí? Cualquier fracción equivalente a 2/3 que tengamos son los valores que podemos colocar para la hipotenusa, el cateto y la hipotenusa. Entonces, si yo sé que el seno es 2/3, de ahí puedo saber que el cateto opuesto, uno de los valores que puede tener es 2, y su correspondiente hipotenusa va a ser 3. Y para poder armar el resto de las razones, tendría que poder encontrar cuánto mide el tercer lado, que es el segundo cateto. Y para eso me voy a valer del teorema de Pitágoras. Es decir, AC al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto elevado al cuadrado. Esto es 9 menos 4, que nos da 5. O sea que AC es igual a raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Naturalmente, si hubiéramos tenido otros valores para la hipotenusa y el cateto, aquí nos hubiera dado otro valor para ese cateto. Entonces, el coseno. Dijimos que el coseno es cateto adyacente, ¿sí?, sobre hipotenusa. Entonces tengo raíz de 5 sobre 3. La tangente, que podemos encontrarla escrita de esta forma, o tan, ¿sí?, sencillamente tan de alfa. La tangente entonces es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea 2 sobre raíz de 5. La cosecante es la recíproca del seno, entonces será 3 sobre 2. La secante es la recíproca del coseno, por lo tanto es 3 sobre raíz de 5. Y la cotangente es la recíproca de la tangente, por lo tanto será esta invertida, ¿no? Raíz de 5 sobre 2. Y ahí hemos encontrado las restantes 5 razones trigonométricas. Veamos ahora un ejemplo aplicado donde dice que un árbol proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentre la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol es de 25 grados, 25.7 grados. Aquí tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Imaginémonos un observador y lo que se conoce como línea visual. Es decir, si una persona mira hacia adelante, la línea de sus ojos se conoce como línea visual. Si esa persona mira hacia arriba, el ángulo que levanta la cabeza, por decirlo de una forma, se conoce como ángulo de elevación. Si esa persona mira hacia abajo, el ángulo se llama de depresión. Esto es algo muy importante al momento de resolver problemas porque habla mucho de cuesta mucho darse cuenta cuál de los dos es el que estamos utilizando. Entonces recuerden, siempre es de la línea de la visual para arriba elevación, para abajo depresión.
Bueno, aquí me dice que el ángulo de elevación del Sol es de 25 grados punto 7, que la distancia que tenemos desde ese punto de donde se mira, de donde termina la sombra hasta el pie del árbol es de 532 pies. Podría ser medido en metros tranquilamente, pero bueno, aquí está medido en pies. Y nos pide que determinemos la altura de ese árbol. Tranquilamente lo podemos hacer con cualquier objeto. En este caso lo estamos haciendo con un árbol. Entonces, fíjense que nosotros aquí tenemos formado un triángulo rectángulo, donde conocemos este ángulo. ¿Qué es lo que nosotros queremos conocer? Esta parte del triángulo, que es justamente un cateto de ese triángulo rectángulo. ¿Qué cateto en particular es? Es el cateto que está enfrentado con el ángulo. Por lo tanto, es el cateto opuesto. ¿Qué nos relaciona el cateto opuesto con este otro cateto, que es el adyacente? Justamente la tangente del ángulo. La tangente de 25 grados, perdón, 25.7 grados es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para poder calcular cuánto mide esa altura, sencillamente tenemos que despejar haciendo 532 por tangente de 25.7 grados. Eso es lo que nos da h. Aquí debemos tener cuidado cuando vayamos a usar la calculadora que se encuentre en modo sexagesimal. Para eso verán que en la parte superior de la calculadora vamos a encontrar una D que me indica que el ángulo está medido en sexagesimales. Entonces, vamos a hacer tangente de 25.7 grados y nos da 0,48. Lo voy a hacer con la calculadora de la compu, así lo pueden ver. 25.7 y ahí calculamos la tangente, que nos da 0,48, etc. A esto lo tenemos que multiplicar por 532. Entonces ponemos por 532 y aquí nos da la altura del árbol, 256.03 pies, ¿no? Entonces, de esa forma estamos aplicando las relaciones trigonométricas a un caso particular. Veamos un ejemplo más para cerrar y luego terminamos el video. Desde un punto del suelo a 500 pies de la base de un edificio, un observador, ¿sí? Estamos aquí en el suelo, me dice que estamos a 500 pies de la base del edificio. Un observador encuentra el ángulo de elevación a lo alto del edificio como 24 grados. Entonces, hasta este punto, el ángulo de elevación es de 24 grados. Y que el ángulo de elevación a lo alto de la asta bandera, ¿sí? Es decir, hasta esta punta, es de 27 grados. Encuentre la altura del edificio y la longitud de la asta bandera. Bien,
Entonces, aquí tenemos dos cosas que calcular. Por un lado, tenemos que calcular la altura del edificio y por otro lado, tenemos que calcular la altura del edificio hasta la punta de la bandera, ¿sí? Para poder sacar la diferencia y calcular la longitud de esta bandera. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a considerar que aquí nuevamente tenemos que calcular este valor y relacionarlo con este otro. Para ello vamos a utilizar, como son los dos catetos que tenemos que relacionar, ¿sí? Cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces vamos a usar la tangente de 24 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces x es igual a 500 por la tangente de 24 grados. Hacemos el cálculo de tangente de 24 grados, los invito a que lo hagan ustedes con la calculadora, y nos da 0,44. 500 por 0,44 aproximadamente, ¿no? 44,5. A esto lo multiplicamos por 500 y nos da 222. Es decir que aproximadamente, ¿no? 222,6. Esa es la altura del edificio. Ustedes vayan siguiéndome con su calculadora a ver si les da lo mismo. Si no, controlen el tener la calculadora en el modo sexagesimal. Luego vamos a considerar ahora que queremos calcular I. Resulta que I es también el cateto opuesto y vamos a tomar como dato este que conocemos, que es de 500 pies, que es el cateto adyacente. Entonces, tangente de 27 grados es igual a I sobre 500. Entonces, I es igual a 500 por la tangente de 27 grados, que si hacemos tangente de 27 grados nos da 0,51. Directamente multiplico por 500 y nos da 254,76. Entonces la longitud de la bandera es la diferencia que tengo entre estos dos, entre X e Y. Por eso voy a hacer este resultado que me dio, 254,76 menos 222,6. Eso es 32 pies, 16. Si queremos saber la longitud en metros, directamente hacemos el pasaje de metros de pies a metros. Bien, hasta aquí estos problemas, estos ejercicios, los dejo que ustedes practiquen con el material y nos vemos en el próximo video. Gracias.